felicidad, mi amigo, empieza con fe. Se llama Jesús y es el Verbo encarnado, la salvación y la seguridad de salvación. El Cordero era el que traía esperanza, el Cordero era el que traía solución, el Cordero era el que traía perdón, el Cordero era el que traía transformación, el Cordero era el que traía libertad, el Cordero era el que traía la salvación que todo el pueblo necesitaba, la limpieza y el perdón. Un saludo muy cordial para todos los amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Todos aquellos que han estado conectados durante estos días pasados en este campestre hispano de esta conferencia regional del sureste. Para mí es un privilegio, un enorme placer poder estar esta mañana aquí. Desde la iglesia de los peregrinos, desde Miami, Hialeah, mandamos un saludo muy especial a todos los que están conectados aquí en esta región del sur de la Florida, como a los que están en todo el estado de la Florida, en toda nuestra unión, en los 8 estados que componen la unión y en todo el mundo a través de las redes sociales. Gracias por la oportunidad de poder llegar hasta su hogar, hasta su casa, con el fin de poder compartir un mensaje especial de la palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes un mensaje que está basado en el capítulo principal de la Biblia que nos habla de la fe. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, los versículos del 1 en adelante, el escritor, el autor, el apóstol Pablo, nos dice de la siguiente manera: la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que fue hecho el universo, hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas. Y por medio de la fe, aunque murió, todavía nos habla. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque Dios le había trasladado. Y antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a inclinar nuestro rostro para hablar con Dios y pedir que Él nos dirija, que Él nos inspire, que Él nos enseñe, que Él nos guíe en el estudio de su palabra en esta hora. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad de abrir juntos tu palabra. Gracias porque en ella encontramos bendición. Gracias porque esa palabra viva tiene poder para crear cielo y tierra. Tiene poder para sostener el universo. Y tiene poder para recrear en nosotros una criatura a tu imagen y semejanza. Pedimos en esta hora que nos bendigas, que nos acompañes, que nos enseñes, que nos guíes, que seas tú quien toque nuestra vida y que esa palabra de vida, de poder y de amor se apodere de nuestro corazón y nos llene de tu presencia. Quédate con nosotros, por favor, lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, el apóstol San Pablo escribió esta epístola, esta carta a la iglesia hebrea, a la iglesia judía, allí en sus días, en su tiempo, en el primer siglo. Pero es interesante que el apóstol, en esta, una de sus cartas más sobresalientes, se basa, toma, extrae el concepto de fe que emerge de uno de los libros más pequeños que encontramos en el Antiguo Testamento.
Usted sabe, la Biblia es un compendio de 66 escritos que está dividido en dos secciones. La primera sección es llamada Antiguo Testamento, la segunda es llamada Nuevo Testamento. La primera sección consta o data de 39 escritos, mientras que la segunda tiene 27 escritos. Bueno, esta carta a los hebreos es parte de los 27 escritos del Nuevo Testamento, parte de las 21 epístolas que conforman ese Nuevo Testamento. Sin embargo, su esencia está extraída de uno de los libros más pequeños de los 39 que conforman el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en el pasado era dividido en 3 secciones. La primera sección era llamada la Torá. No tiene nada que ver con el toro ni con la vaca, pero así se la llamaba, la Torá. Y es la expresión que se usa para decir o expresar la ley. La ley. Cuando usted mire en la Biblia, y esto es importante porque esto nos va a ayudar a nosotros cuando estudiemos el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento. Cada vez que encontremos la expresión la ley, usted puede pensar que se trata exclusivamente de los 10 mandamientos. Sin embargo, no es así. La expresión la ley se utilizaba, la Torá, para definir los 5 primeros libros que encontramos en la Biblia. Estoy hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros conformaban la sección llamada la Torá o la ley. La segunda sección que los judíos usaban mucho era llamada la sección de los Ketubín o los escritos históricos. Allí estaba el libro de Jueces, de Josué, el libro de los Reyes, el libro de las Crónicas, el libro de Esther. Todos los libros que contienen o cuentan o presentan la historia de Israel. Esos libros eran llamados los escritos. Dentro de esos libros también estaban los salmos, que eran también parte de los escritos. Y con el correr de los años, como los salmos se usaban más que todos los otros libros, a esa sección se la llegó a llamar con el nombre de los salmos. Por eso cuando usted ve en el Nuevo Testamento que muchos dicen, esto fue lo que se escribió en los salmos, no era solamente en los 150 cantos que encontramos en ese libro llamado directamente los salmos, sino que muchas veces se usaba esa expresión para hablar de toda esa sección de escritos que tenían que ver con la historia de Israel. Pero también había una sección llamada los Nevín. La expresión Nevín es la expresión en plural de la expresión singular Neví. Neví quiere decir profeta. Nevín, plural, profetas. De esa sección de los profetas habían 2 grupos: los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores no era que eran mayores de edad y peinaban canas como algunos de nosotros, no. Y los profetas menores es que eran menores de edad, no se los clasificaba así por edad, sino por extensión del escrito. Los profetas mayores eran los que habían escrito más cosas y los profetas menores los que escribieron menos. De los profetas mayores recordamos a Isaías, el profeta mesiánico, el que más escribió, 66 capítulos. Su escrito es llamado o reconocido como una mini Biblia porque contiene todos los temas que están en la Biblia. Y así como la Biblia tiene 66 escritos, el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Y así como en la Biblia el personaje central es Cristo, de la misma manera en el libro de Isaías, por eso es llamado el profeta mesiánico. Y así como en la Biblia hay una porción que se presenta la pasión de Cristo, el capítulo 53 de Isaías hace lo mismo. Y así como la Biblia termina con el cielo nuevo y la tierra nueva, de la misma manera termina Isaías en los capítulos 65 y 66. Por eso Isaías es llamado una mini Biblia. Encontramos el libro de Ezequiel y el libro de Jeremías como parte de esos libros proféticos. No el de Daniel. El libro de Daniel era colocado dentro de los escritos porque contenía historia de gente de Israel, desde la invasión de Babilonia y Nabucodonosor, que se llevó prisionero a estos muchachos. Y en la sección de profetas menores, quizás los libros más reconocidos de esa sección sea el libro de Oseas,
el libro de Malaquías, el libro de Amós, que es otro libro que tiene bastantes capítulos, el de Zacarías, el libro de Ageo, donde se presenta a Jesús como el deseado de todas las gentes, el libro de Sofonías. Y yo sigo mencionando estos libros y usted los está identificando, pero probablemente todavía no se imagina cuál es el libro del que Pablo extrae el concepto de fe que después se explaya explicando en las 3 epístolas suyas más sobresalientes de lo que él escribió. Digo, cuando Pablo escribe las epístolas que él escribe, de todas ellas hay 3 que son las más significativas, las más poderosas, por llamarlas de alguna manera o identificarlas. Así los teólogos las identifican. La carta a los romanos, donde hace una exposición tremenda de cómo alcanzar la justicia que es por fe. En los capítulos del 1 al 4, Pablo en la carta a los romanos explica cómo es que el ser humano injusto por consecuencia del pecado llega a ser justo por la fe. En los capítulos 5 al 8 presenta cómo es que el justo por la fe vive por esa fe. Y en los otros capítulos presenta formas prácticas de vivir por fe que no contradicen la realidad del tiempo en el que se está viviendo. Eso es lo que presenta Pablo en Romanos. En el libro de los Gálatas, o la carta a los Gálatas, es el otro escrito que Pablo se basa, del mismo profeta, de donde extrae su concepción de fe. Y ese libro de los Gálatas nos habla de cómo vivir una experiencia de ser justificados por la fe en aquel que es el Señor de la fe. Y en la carta a los Hebreos, Pablo se explaya nuevamente para hablar de esa justicia que es por fe, pero se concentra para hablar un poquitito más detalladamente acerca de esa fe. Conceptos que él extrae de ese libro que les estoy diciendo del Antiguo Testamento, de esa sección de los profetas menores, y que suele ser uno de los libros menos leídos de la Biblia. Y usted dirá: pastor, ya de una vez dígame de qué libro está hablando usted, de ese Antiguo Testamento, de esa sección de los profetas menores. Estoy refiriéndome al libro de Habacuc, profeta. El libro de Habacuc presenta que el profeta tiene una situación difícil y que en esa situación difícil él no sabe cómo reaccionar y cómo actuar, y empieza a cuestionar todas las cosas. La realidad del profeta Habacuc es una realidad donde se concentra, se presenta, se proyecta la condición humana ante las crisis de la vida. Habacuc entra en crisis y como está en crisis no sabe cómo manejar la crisis. A los seres humanos nos cuesta manejar las crisis. Todo aquello que amenaza nuestra estabilidad es un problema para nosotros y nos desestabiliza, nos hace tambalear, nos hace caer en ocasiones también. Habacuc, no sabiendo cómo manejar esa crisis, se presenta delante de Dios y cuestiona lo que está pasando, y en su cuestionar lo que está pasando termina cuestionando a Dios, y muchas veces nosotros hacemos eso también. Cuestionamos nuestro entorno, cuestionamos por qué sucede lo que sucede, cuestionamos lo que pasa, cuestionamos cómo reacciona la gente, cuestionamos cómo reaccionamos nosotros también. Y en ese cuestionarlo todo terminamos cuestionando a Dios. ¿Por qué tiene que suceder esto ahora? ¿Por qué, si yo tenía todo organizado para este 2020, para que sea un año de perfecta visión 2020, si ya tenía mi plan de trabajo, si ya tenía todo organizado, si las vacaciones estaban listas, si había que ir a ver a la familia, si teníamos que hacer tal cosa, si teníamos este otro proyecto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué este COVID-19 se extendió hasta el 20 y nos arruinó el año? ¿Por qué mi familia tiene que padecer esto? ¿Por qué mis hijos tienen que padecer lo otro? ¿Por qué se enfermó mi familiar? ¿Por qué di positivo en el test? Y seguimos cuestionando todo.
Pero el cuestionar las cosas no nos trae solución. Cuando seguimos cuestionando, terminamos cuestionando a Dios. Como si Dios estuviese ausente de nuestra realidad. Y no hay nada más real que entender y saber que Dios no está ausente, que Él no estuvo ausente, que Él no está ausente y nunca estará ausente, que es un Dios presente, que siempre está allí, que está presto para sostenernos, que está presto para socorrernos, que está presto para actuar, y que cuando Él permite que algo suceda es porque Él tiene un plan, y su plan es más grande que el plan que nosotros podamos haber tenido. Él está al control de todas las cosas. Y el libro de Habacuc nos habla de eso, de un Dios que está al control. Cuando Habacuc entiende que Dios está al control de todo, se expresa con todo el corazón diciendo: calle delante de Él toda la tierra, porque Dios está en su santo templo. Muchas veces he visto en iglesias utilizar este pasaje de Habacuc 2:20 para generar un cierto silencio reverente en la congregación, como si de eso se tratara el texto. Pero lo que Habacuc está diciendo allí es mucho más profundo que apenas pedirnos que nos callemos en un momento de un servicio religioso. Lo que Habacuc está expresando es que Dios es soberano, que Dios está al control, que nada se escapa de su mano, que Él sabe lo que hace, y que cuando Él permite que algo pase es porque Él utilizará lo negativo transformándolo en algo tan positivo que quedaremos tan asombrados porque Él sabe lo que está haciendo. Y esa fue la experiencia de Habacuc, donde termina, después de reconocer la grandeza de Dios, alabando a Dios y declarando una de las expresiones de fe más profundas que hay en el Antiguo Testamento. Y usted después puede mirarlo allí en Habacuc capítulo 3, en los versos 17 al 19, cuando Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque no hayan vaca en los corrales, aunque no tenga nada, con todo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Él me da los pies como de siervos para andar en las alturas, dice Habacuc. Y esa experiencia de andar en las alturas, confiados de que Dios está al control de todo, es el concepto de fe del que toma Pablo y desarrolla. En el capítulo 2 de Habacuc, en el verso 4, Habacuc expresa que el justo habrá de vivir por fe. Y de esa manera él establece la realidad de que no hay otra manera de convertirnos en justos que no sea por una experiencia de fe. No hay forma de que por nuestros propios méritos alcancemos justicia. No hay forma de que por nuestros propios esfuerzos nos convirtamos en justos. No hay manera de que seamos justos que no sea a través de concentrarnos en una relación viva de fe con ese Dios que es Señor de justicia y que nos cubre con su justicia para hacernos justos y declararnos justos por su justicia y su gracia. Habacuc expone la experiencia de ser justos por la fe y de vivir por fe en una realidad donde contamos con la presencia de Dios al control de nuestra vida y de todas las cosas. Cuando Pablo en Hebreos intenta definir la fe, y usted dirá: pero pastor, ¿por qué dice que Pablo intenta definir la fe? Sí, porque Pablo trata de definir una experiencia. La fe no es algo que se puede definir con palabras elegantes. La fe no es la teoría de una definición que podamos encontrar escrita por el mejor de los expositores, llámense filósofos, llámense teólogos, llámense maestros, llámense rabinos. La fe tiene que ver con una experiencia que no se puede entender a menos que se viva, que no se puede definir a menos que la estés viviendo, experimentando.
que no se va a entender a menos que sea parte de tu existencia. Porque podrás escuchar a muchos hablar acerca de la fe, pero la fe no es algo que se puede definir solo con palabras. El apóstol, cuando habla de ella, gasta un versículo para intentar definirla y el resto del capítulo, 39 versículos más, para contar de lo que produce, provoca, genera esa fe, dejándonos de forma clara que la fe no es otra cosa sino una experiencia que viene como resultado de encontrarnos con aquel que es fuente de fe. Es por eso que en el capítulo 12 es como que resume lo que viene diciendo cuando expresa en Hebreos 12 que Jesucristo es el autor y a la vez el consumador de esa fe que provoca todo lo que él dice allí en Hebreos 11. Cuando él habla de la fe, no habla de algo que los seres humanos pueden generar por su propio esfuerzo. Cuando Pablo habla de la fe, no presenta algo que los seres humanos puedan lograr con sus capacidades. Porque Pablo habla de la fe que mueve montañas, que tapa boca de leones. La fe que hace que los muros de la ciudad más antigua caigan. La fe que hace que los muertos sean levantados. La fe que hace que los paralíticos vuelvan a caminar. La fe que hace que los que mueran cantando en medio de la hoguera. Una fe que está más allá del raciocinio humano. Una fe que está más allá de la experiencia que comúnmente estamos acostumbrados a vivir. Porque la fe de la que Pablo habla es una experiencia sobrenatural que solamente la puede provocar un Dios sobrenatural. Pablo dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, intentando definir la realidad de la experiencia que genera confianza en aquel Dios que está al control de todas las cosas. Un Dios que no podemos ver, pero que podemos sentir. Un Dios que no podemos ver su mano, pero podemos ver los efectos de su mano, que ha hecho todas las cosas que nuestros ojos hoy ven. Y muchas más que todavía nuestros ojos no ven. Porque hay más cosas que creadas que no se ven que cosas que se ven. ¿Qué podemos decir o hablar acerca del universo creado por Dios? Los científicos han utilizado el sistema de medición de la velocidad de la luz para hablar de las distancias que hay en este universo vasto. Dicen los científicos que existe la distancia de 1 minuto, .3 segundos viajando a la velocidad de la luz para llegar hasta la Luna, que es el satélite natural más cerca de este planeta. Que existe la velocidad de 8.3 minutos viajando a la velocidad de la luz para llegar al astro luminoso más cercano, conocido como el Sol. La velocidad de la luz o la luz recorre la distancia de 186.282 millas por segundo o 300.000 kilómetros por segundo. O sea que cuando yo dije 1, la luz ha recorrido la distancia de 186.282 millas o 300.000 kilómetros. Pues eso multiplicado por la cantidad de minutos, cada minuto con sus segundos, etcétera, para tratar de definir la distancia que hay desde la Tierra al astro luminoso más cercano, que es el Sol, nada más. Pero poniéndolo en términos más posibles para digerir nosotros, si nosotros pudiésemos volar o viajar en una nave que vuele a 600 millas por hora sin parar y pudiésemos llegar al Sol sin derretirnos, y nadie me vaya a decir a mí que para llegar al Sol sin derretirnos tenemos que viajar de noche, porque no funciona así las cosas. Pero si pudiésemos llegar al Sol sin derretirnos, viajando a 600 millas por hora, tardaríamos 17 años en llegar. Y estamos hablando solamente de nuestro sistema solar.
que es parte de una galaxia llamada la Milky Way o la Vía Láctea. No tiene nada que ver con la vaca, pero se llama así, la Vía Láctea. Para cruzar nuestra Vía Láctea desde un extremo de ella hasta el otro extremo, viajando a la velocidad de la luz, 186.282 millas por segundo, tardaríamos 100.000 años en cruzarla. Solo nuestra galaxia. En nuestras galaxias hay 1.000 millones de estrellas. Y existen 1.000 millones de galaxias con 1.000 millones de estrellas que nuestros ojos no ven. Ni siquiera el telescopio Hubble, el más desarrollado de la NASA, puede ver todas esas galaxias. Lo último que el telescopio más sofisticado de la NASA ha descubierto es una galaxia que queda a la distancia de 9.21 ceros de millas hasta llegar a ella. ¿Quién sabe cuántos trillones de millas de aquí? Y hasta allí los ojos humanos han podido llegar, pero dicen los científicos que el universo sigue en expansión, o sea, sigue creciendo. Y no es que sigue creciendo, sino que a medida que van aumentando el telescopio, no vaya a pensar que es un telescopio como el que usted usa cuando va al parque a mirar las estrellas, Son telescopios que están conectados con los satélites más lejanos que han podido mandar al espacio los seres humanos. Pero cuando más aumentan el lente de esos telescopios y más largo pueden llegar, más descubren que hay más, y hay más, y hay más. ¿Le parece grande el universo? Entonces piense cuánto más grande es el Dios que creó el universo. Piense cuánto más grande es ese Dios que sostiene el universo. Y ahora ese Dios sustentador del universo, ese Dios creador del universo, ese Dios soberano, sublime y alto, que está sentado en su trono y que de allí nadie lo puede mover, ese Dios quiere tener una relación personal con usted. Y esa relación personal que inicia con la llegada de Jesús a su vida es la experiencia que llamamos fe. Sin esa relación no hay fe. Puede haber una cierta creencia. La fe no tiene que ver con doctrinas. La fe no tiene que ver con un mensaje. La fe no tiene que ver con una iglesia. La fe no tiene que ver con un predicador. La fe no tiene que ver con una denominación religiosa. La fe tiene que ver con el autor de la fe. Y ese autor de la fe se llama Jesús, el Hijo de Dios. Sin relación con Jesús no hay fe. Sin relación con Jesús hay religiosidad, pero no fe. Sin relación con Jesús habrán creencias vacías, huecas, formas, normas y reglamentos, pero no una fe verdadera. Y hoy el mundo adolece de hombres de fe. Hombres que hagan la diferencia en este mundo. Y estoy hablando de hombres y mujeres en el sentido genérico. Hombres como los del pasado, que estuvieron dispuestos a desafiar imperios, que estuvieron dispuestos a sacudir las bases incluso del imperio más grande de la historia, como fue el Imperio Romano, que estuvieron dispuestos a hacer la diferencia donde estuvieron, porque se sostenían como viendo al invisible. Pero qué triste la condición del cristianismo de hoy en día, que habla de fe, que escribe de la fe, que postea cosas en Instagram, en Facebook, en YouTube, con sus videos, hablando de la fe, pero no viviendo la experiencia de la fe. Cristianos que se sostienen de una denominación, que se sostienen de ciertas creencias, pero no del Dios que le da sentido a esas creencias. Es tiempo de empezar a vivir por fe. Es tiempo de aferrarnos con todas las fuerzas a ese Dios soberano que está dispuesto a sostenernos, que está dispuesto a levantarnos, que está dispuesto a dirigirnos, que está dispuesto a guiarnos, que está dispuesto a inspirarnos, que está dispuesto a llenarnos de su poder
para que por testimonio vivo de esa experiencia de conexión con Él podamos mostrar al mundo que le servimos a un Dios de poder y de majestad. Un Dios que, si bien es cierto, fue crucificado en la cruz, no se quedó allí crucificado, se levantó de la tumba de José de Arimatea y está vivo y sigue teniendo el mismo poder que tuvo antaño, y hoy los paralíticos pueden ser levantados, y hoy los ciegos pueden recobrar la vista, y hoy los mancos pueden levantar la mano, y hoy los enfermos pueden sanar, y hoy los muertos pueden resucitar. Porque hay un Dios de poder que está dispuesto a actuar, a obrar, a tocar, a sanar, a redimir, a convertir, a realizar la obra que solo Él sabe y puede realizar. El capítulo 11 del libro de Hebreos nos presenta la experiencia de hombres de fe, la galería de hombres de fe. Pero ese capítulo no está completo. Pastor, ¿cómo dice usted eso que no está completo? No. Porque ese capítulo necesita escribir tu nombre también allí. Tu nombre puede ser escrito en los registros celestiales en el nuevo capítulo de Hebreos 11 celestial. En esa galería de hombres de fe. Mujeres que estén dispuestas a entregarlo todo. Hombres que están dispuestos a ponerse sin reserva en las manos de Dios, dependiendo del Señor y no de los hombres. Aprendiendo a compartir esa experiencia. Compartir la fe no es otra cosa que compartir la experiencia que estás teniendo con Dios. No existe, recapitulo, no existe fe sin experiencia con Dios. Sin conexión con Cristo no hay fe. Puede haber cualquier otra cosa menos fe. Pero cuando estás con Cristo y vives esa experiencia sobrenatural, cosas extraordinarias comienzan a pasar. Primero en tu interior. Se sacuden las bases de lo que has sido hasta el momento en el que te encontraste con Cristo. Esas bases son cuestionadas en tu interior. Reconoces tu urgente y gran necesidad de Él. Entregas tu condición y recibes su presencia, que es su justicia. Esa justicia te cubre. Dios te declara justo. Eso es lo que se llama la justicia por la fe, cuando aceptas a Jesús y lo confiesas. Y ahora empiezas a vivir en esa relación de justicia, donde cada día lo buscas, donde cada día dependes de Él, donde cada día te aferras a Él. Y vas a la iglesia no para tener fe, sino porque tienes fe. Porque esa fe es el producto de tu relación con Dios, que no comienza en un lugar, en un edificio, comienza en soledad con Dios, en tu relación íntima con Él, cuando Él te habla al corazón. Y entonces ahora, lleno de Cristo, tú no te puedes callar. Tú tienes que hablar, tú tienes que contarle a otros, tú tienes que expresar lo que Él está haciendo en tu vida. Todos los que hemos sido alcanzados en algún momento por el Señor, recordamos cómo era nuestra vida sin Él. Angustia, desesperación, tristeza, proyección de muerte. El momento en el que Él llegó a nuestra vida, las cosas cambiaron. Por eso es inconcebible la realidad de que un cristiano viva angustiado, cuando hay un Dios que quita la angustia, cuando hay un Dios soberano que te levanta y te sostiene. Cuando desarrollas esa relación con Él, te vas dando cuenta que esta vida no se trata de ti, se trata de Él. Y cuando tú te concentras en Él, entonces empiezas a vivir libre. La libertad del espíritu, la libertad de la fe que es el resultado de esa relación con Él.
Y entonces vives en su voluntad, en su gracia, por los caminos que Él trazó para ti. Y en la medida en la que vas avanzando por ese camino vas encontrando plenitud, vas creciendo. La abundancia de su presencia cada vez es mayor y aprendes a conocerlo y aprendes a pensar como Él piensa y aprendes a sentir como Él siente y aprendes a ver las cosas como Él las ve. El sabio Salomón a eso le llamaría sabiduría. La expresión hebrea es la expresión yochmah. Yochmah quiere decir sabiduría, pero también se traduce como mirando a través de los ojos de Dios. Y entonces te das cuenta que vale la pena vivir por fe, porque la fe te lleva a ser sabio para mirar con los ojos de Él. Porque la fe te llena de la virtud que te hace fuerte en los momentos de dificultades. Porque la fe te llena de esperanza, porque sabes que aquel que está alimentando tu fe en esa relación es fiel para cumplir las promesas que ha dado. Y entonces miras hacia el futuro con certeza de que Él cumplirá lo que prometió. Porque siempre ha cumplido, porque nunca ha fallado, porque tú lo experimentaste y lo experimentas cada día. Y entonces entiendes también que esa fe sostiene tu interior, tu corazón, tu vida, tu familia. Y no quieres abandonarlo a Él por nada de las cosas de este mundo. Vivir por fe es vivir con Cristo. Vivir por fe es vivir dependiendo de Él. Vivir dependiendo de Él es vivir en una relación con Él, buscándolo cada día y dejando que Él se encargue de sostenerte, de guiarte y de dirigirte. Pablo en Hebreo dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Lógico, porque la fe, que es el resultado de esa relación, te ha llevado a ti a estar con Él, y eso es lo que a Él le agrada. Estar con Él, estar contigo, sostenerte, levantarte y dirigirte. No importa dónde estés, no importa lo que en este momento puedas estar padeciendo, viviendo, experimentando. Hoy puedes iniciar esa relación de fe. La fe puede comenzar hoy en ti, tomando la decisión de dejarlo a Él entrar a tu vida, porque Él es el autor. Y como autor que Él es, el autor es el que toma la iniciativa, es el que primero empieza a escribir. Así que como autor que Él es, quiere llegar a tu vida hoy. Puedes cuestionarlo todo, pero no lograrás nada tratando de encontrar respuestas. Todo lo que necesitas es confiar y depositar tu vida en las manos de aquel que está dispuesto a sostenerte. Entonces Él llega, golpea, llama y tú le abres, como estás haciendo ahora, abriendo tu corazón. Puedes escribir allí en el chat de Facebook o en YouTube, donde estés tomando la señal. Escribe: yo abro mi corazón a Jesús. Hoy decido empezar mi experiencia de fe. Hoy quiero comenzar a conocer a Dios. Hoy dejo entrar a Jesús para que con Él venga la fe, para que entonces Él empiece a dirigir mi existencia de manera tal que yo por esa fe alcance justicia eterna, y que yo por esa fe pueda vivir hoy, pueda vivir mañana y pueda vivir eternamente. Entonces hoy puedes comenzar esa fe con esa decisión que estás tomando de dejarlo entrar. Escríbelo allí en el chat, escríbelo allí en Facebook.
Y a partir de hoy puedes comenzar una experiencia nueva cada día buscándolo, para dejar que esa fe crezca de manera tal que en esa experiencia puedas vivir realidades sobrenaturales donde el poder del Espíritu guíe, dirige, controle tu existencia. Porque ese Dios soberano está al control y te quiere llevar a vivir esa experiencia de fe, sostenidos por esa palabra viva que creó los cielos, la tierra y sostiene el universo. Solución. El Cordero era el que traía perdón, el Cordero era el que traía transformación, el Cordero era el que traía libertad, el Cordero era el que traía la salvación que todo el pueblo necesitaba, la limpieza y el perdón.